Bueno, antes que nada, quería darles la bienvenida oficialmente a todos, a todas, y agradecerles por haberse hecho este momento para estar con nosotros. Estamos muy contentos de haber podido coordinar eh, para generar este encuentro. Si en un momento ven que me paro, como que hago así es porque estoy dejando entrar personas, y si me quieren asistir, Eri o Ana, somos un equipo estamos cuatro desde Habla Somática. Soy yo, soy el director de Holosomática, Ana Ocela, que está desde Córdoba, que hoy va a ser el co-host, va a estar guiando la conversación, y Erika Chávez. Eh, Ana es antropóloga y es pedagoga del método Feldenkrais también, como yo y como Mirta. Eri es licenciada en tecnología educativa, también apoya desde ese lugar este proyecto. Eh, y bueno, y Mirta, se suma al equipo hoy como va a ser la entrevistada, y bueno, vamos a contarles luego un poquitito sobre la propuesta que sigue. La estructura del encuentro de hoy va a ser la siguiente. En algunos minutos, cuando ya terminen de entrar todos, y 10 más o menos, empieza este diálogo, esta conversación, que durará aproximadamente 40, 50 minutos. Luego habrá una pequeña sorpresa que Mirta nos prometió, que es una experiencia. Este, Luego vamos a hacer una presentación del workshop, del taller que empezará en algunos días, para los que estén interesados a quedarse. Y al final va a haber un pequeño momento para preguntas y respuestas, para que se puedan sacar dudas. De todas formas, las que quieran ir escribiendo en el chat, compartiendo desde ahí también, en algún momento las leeremos, y se las leeremos a Mirta como para que pueda responderlas, o a quien quieran hacerle las preguntas. Muy bien. Les quiero contar un poquitito también sobre qué es holosomática. Eh, Son todos nombres quizás un poco extraños a primera escucha. Feldenkrais por un lado, holosomática por otro. Bueno, Feldenkrais es un método de educación somática. De ahí viene holos, somática. Holos es la completitud, ¿no? La totalidad. Viene de holografía, por ejemplo. Este, entonces es un emprendimiento que yo, cuando conocí lo que es la somática, decidí poner mis conocimientos de tecnología al servicio de esto, que me pareció algo muy, muy importante, que es esa conexión, esa ventana que se abre hacia nosotros mismos, hacia las sensaciones corporales. Cómo es que tenemos esa posibilidad, y que por lo menos a mí, y no sé, acá al resto del equipo, nos llega tarde en la vida, o quizás más tarde de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Este, esa otra forma de vernos a nosotros mismos, estar en contacto con eso que somos. Y a mí por lo menos me resultó muy, muy importante eso, ese cambio de perspectiva sobre la vida, porque la primera persona con la cual tenemos que llevarnos bien es nosotros mismos, ¿no? Entonces, conocernos en el lenguaje mismo de lo que somos, que no es ni español, ni inglés, ni siquiera sánscrito, y tampoco el idioma de las emociones. Hay algo mucho más profundo, ¿no? En lo que cada uno es. Y aprender sobre eso en el lenguaje propio de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso. Marta, ¿todo bien? ¿Nos escuchás? Todo bien, todo bien. Saludaba a mi hija, que vino de pasadita. Bueno, Interrupciones que pasan. no pasa nada, no pasa nada. Yo quizás durante la charla, si veo que entra algún ruido, voy a silenciar micrófonos, pero no sientan que no pueden quizás hacer alguna pregunta desde el chat, o guardarla, o bueno, participar también con nosotros de la conversación. Muy bien.
¿Algo más me quedó para decir? Bueno, en la charla de hoy, la que va a estar entrevistando la Mirta, que es arquitecta y educadora Feldenkrais, ya hace años, es Ana Osela, que está aquí conmigo, este, antropóloga y también educadora Feldenkrais, que está en Córdoba, como ya dije. Así que, sin más, sin robarles más tiempo, creo que ya son casi 10, así que le paso la palabra a Ana. Bueno, buenas tardes a todas, Hola, porque creo que son todos buenas salvo vos, tardes. Marcos, así que voy a traer tu lado femenino de este lado y vamos a hacer todas. Me parece muy bien. Eh, Bueno, primero agradecer muchísimo esta invitación de los Somática, de Marcos, a este oficio, ¿no? A este oficio del preguntante, decía yo, la preguntante, poder, poder mantener esa inquietud, pensar esto, ¿no? De la pregunta como si fuera algo destilado, un alambique, digo. La antropología trae mucho esa cadena de las preguntas y la diversidad de las preguntas. Y el oficio es la entrevista también. Entonces, bueno, es ir a jugar uno de mis juegos preferidos. Así que yo feliz. Muchas gracias por esto. También agradecer que encuentro compañeras de nuestra generación, de la formación de Feldenkrais presentes y maestras también. Y eso es súper valioso. Eh, Emociona esa integridad, ¿no? Desde donde encontrarse. Esa diversidad también que propone el método, ¿no? Todo lo diferente, todo lo que se puede diferenciar y todo lo que se puede integrar es siempre parte del método y está muy presente en las prácticas y poder llevarlo a esto, a la vida. Bueno, Mirta, con Mirta por suerte tuve la suerte de conocerla, de trabajar juntas en la formación, de ser compañeras. En la particularidad de nuestra formación, que fue durante la pandemia, un equipo sosteniendo la posibilidad de formarnos desde la virtualidad y de cuando nos encontrábamos en vivo y de vivo y nos tocamos pero no nos tocamos tanto, bueno, la generación un poco especial que nos tocó eh, y así todo poder eso, reconocernos en lo que cada uno traía y acercarnos desde ese lugar. Así que bueno, cuando ya apenas Mirta dijo que era arquitecta y teníamos una compañera con tanta experiencia, ya era interesante solo por estar ahí. Y cuando surgió esta propuesta, bueno, ¿cómo decirle que no? Claro que sí, por suerte. Así que bueno, mi primera inquietud para abrir esta charla, Mirta, desde donde quería abrir el juego, ¿sí? Tiene que ver con preguntarte qué es el hábitat. ¿De qué hablas o de qué hablamos cuando hablamos de hábitat? Bueno, igual primero quiero hacer una pequeña aclaración. Teóricamente, esta charla estaba destinada a arquitectos, pero resulta que mayoritariamente hay gente que no es arquitecta, lo cual en realidad me parece fantástico porque el hábitat nos pertenece a todos, no es patrimonio de nadie. Así que bienvenido sea, pero les confieso algo, que como hubiera dicho Benedetti, cuando creía que tenía todas las respuestas, de pronto me cambiaron todas las preguntas, porque no es lo mismo dirigirse a un grupo homogéneo de personas, ¿sí? Con un lenguaje, con unos sobreentendidos particulares, que abrir el juego. Lo cual les agradezco porque es mucho más rico, pero me tuve que reacomodar un poco. Así que bueno, para todos el hábitat es lo mismo. Vamos a usar la definición del diccionario. Hábitat es el medio físico y sociocultural, y yo le agregaría el económico, en donde los seres humanos desarrollan sus actividades. Esto es correlativo a la ecología, que habla del medio ambiente para los seres vivos, pero bueno, para nosotros es el hábitat. Ahora, este hábitat, desde lo físico y desde lo sociocultural, genera muchas cosas en las personas. Y, entre otras cosas, puede generar
sensación de pertenencia, identidad, autoestima, pero también genera creencias. Y según cómo sea el ámbito, también determina las posibilidades de aprender de las personas que lo habitan. Y por supuesto que el ámbito físico es muy importante, no es lo mismo vivir en la montaña que vivir en el mar, que vivir en la ciudad, y tampoco es lo mismo una ciudad que está cerca de la montaña, ni cerca del mar, ni nada. Pero no es en esto en lo que me voy a extender, porque si no, como les comentaba a los chicos antes, esto en vez de ser una charla, se convertiría en una serie de Netflix de muchos capítulos. Así que mejor vamos yendo un poquitito más con la lupa al tema. Entonces, si vamos corriendo un poquito la lupa y nos vamos acercando más a ese otro hábitat que es el cotidiano, donde desarrollamos nuestras actividades diarias y donde vivimos. Y claro, ahí aparentemente sí, los arquitectos tenemos mucha importancia, pero no es cierto. No somos los que determinamos qué se construye ni cuándo. Los arquitectos siempre tuvimos una dependencia muy grande de los intereses de la, ¿cómo diría?, del poder económico y político de turno. ¿Por qué digo esto? Hay profesiones, hay tareas que uno las puede desarrollar sin necesitar un patrocinador. Entonces, un pintor puede llegar a hacer una obra que quiera vender para poder vivir, pero al mismo tiempo se puede dar el gusto de hacer lo que quiere, ¿sí? Para él, aunque sea. Lo mismo pasa con un escritor que podrá o no conseguir un editor, pero que puede hacerlo. Nosotros los arquitectos, si no tenemos a alguien que ponga el dinero ahí para construir, no podemos, a menos que seamos Rockefeller. Pero entonces, creo que hay que, ante eso, seguramente hay distintas posibilidades, porque uno que trabaje dentro de una determinada cultura puede encontrar siempre algún rinconcito por donde poner lo propio y donde escaparse. Entonces, cuando llegamos a ese hábitat, volvamos a lo primero que dijimos. Esto de que en el hábitat se genera la identidad, se genera creencias. Entonces, en ese hábitat más próximo, cada vez más es claro que hay creencias que son limitantes y hay otras que ayudan a desarrollarse. Esto también sirve para los pedagogos, sirve para los psicólogos, sirve para absolutamente todos. Y, en este punto, uno puede tener claro que hay cosas que a uno de ese hábitat lo marcaron, para bien o para mal. Entonces, yo los invitaría, porque seguramente mientras estamos hablando a ustedes les aparecen imágenes, pensamientos, etcétera. Bueno, les pido que traten de recordar o de buscar qué cosas creen ustedes que fueron determinantes o condicionantes del hábitat donde ustedes desarrollaron, no sé si los primeros años de su vida, pero los que consideran que los han marcado. Esto puede que lo quieran pensar ahora o que quede como tarea para el hogar. Pero creo que, como dijo Ana, y esto es bastante típico de los educadores Feldenkrais, nosotros hacemos muchas, incluso durante las clases. Y hacemos muchas preguntas, pero no para que nos las respondan a nosotros. Hacemos muchas preguntas para que se las respondan ustedes, porque ese es el centro. El actor principal, dos actores, son siempre ustedes. Así que
Mirta, Bueno, te interrumpo un momentito. Me quedé sí, pensando en algo ahora con esto que dale. traías. ¿Cómo Vos no? que tuviste la posibilidad y la decisión, ¿no? Porque a veces está la posibilidad y no está la decisión, pero vos que tomaste la decisión de estudiar en su momento arquitectura y después de transformarte en educadora del método Feldenkrais. Hiciste las dos formaciones. ¿Qué relación, habiendo hecho ese recorrido, teniendo ya un oficio de muchos años cuando entraste para la formación de Feldenkrais, vos qué relación pudiste encontrar entre eso que vos traías, entre la arquitectura y lo que traía el método? ¿Qué te traía nuevo? ¿Qué te traía similar? Por de pronto, siempre me pareció bastante una relación que es inmediata. En el método Feldenkrais, el movimiento se basa en el esqueleto, que es nuestra estructura, no en la musculatura. Y cuando nosotros nos hablan de estructura y de esqueleto y de cómo tienen que pasar las fuerzas por ese edificio que es nuestro esqueleto, hay cosas que se comprenden con bastante facilidad. O sea, cuando uno, eh, eh, a veces sabemos que en un edificio, cuando hay problemas en los cimientos, problemas se van después para arriba. Y bueno, en una persona, cuando el apoyo no es el que debería, las fuerzas empiezan a pasar por donde no debe ser. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, este concepto de la gravedad, el de que a una fuerza le corresponde otra igual y contraria, ¿sí? Y poder empezar a pensar, que esto, digamos, a mí me sirvió mucho, que nosotros cuando caminamos no nos hundimos como en una ciénaga, si caminamos en un piso. Y eso es porque el piso nos está devolviendo algo. Y si cuando ustedes después se paren y caminen, lo piensan, van a ver que es muy distinto pensar que están caminando y que el piso les devuelve, que están caminando y el peso queda por ahí. Eh, Así que bueno, como eso, muchas otras cosas, creo que una cosa importante también es el hecho de haber tenido que tratar con mucha gente diferente, ¿no? Pero en el método, bueno, una de las cosas que aprendemos es a diferenciar, no a discriminar, sino a diferenciar qué cosas hacemos, cómo nos movemos, cuándo movemos una parte, cuándo movemos la otra. Y aprender a diferenciar es fantástico desde muchos puntos de vista, porque también cuando uno habla con la gente, cuando quiere comunicarse, es muy importante poder diferenciar quién es el destinatario. Eh, por ejemplo, y esto ya viene muy al campo de la arquitectura, nadie nos enseña en la facultad que cuando uno hace un plano, eso es una forma de comunicarse, pero algo es lo que quiere comunicar. Entonces, me pasó una vez, hace mucho tiempo, no era Sabrina, era otra arquitecta que trabajaba con nosotros, que en un plano que estaba dedicado a el constructor, a la albañilería, puso plantitas, el auto, los sillones, y por ahí no puso medidas, o no todas. Entonces, saber entender que lo que quiero transmitirle a una persona en un plano, lo que le estoy contando es lo que le tiene que servir. También es una manera de poder aprender a diferenciar con quién y qué cosa corresponde a cada uno. Y también, cuando hablamos con la gente, creo que tenemos que tener en cuenta con quién estamos hablando. No porque uno menosprecie, sino porque hablar desde un lugar como de cofradía no está bueno, no es para compartir. ¿Qué más? Y bueno, hay tantas cosas que para mí entre Feldenkrais y por lo menos que no solo que los conecto, sino que me sirven, porque esta frase que yo comenté de que Feldenkrais dijo,
cuando la intención es clara, la acción se organiza. Creo que cuando la intención es clara se organiza todo. Cuando yo sé qué quiero lograr, cuando estoy segura de eso, puedo ir con claridad hacia ese lugar. Entonces, puedo ir en busca de mis deseos, en busca de mis sueños, en busca del espacio. Y voy a volver a eso que pedí antes que recuerden. ¿Qué espacio recuerdan con más, no sé si cariño o desde un lugar de comodidad, de esos que habitaron antes o incluso ahora? Y si alguno de esos espacios tiene alguna relación entre lo que fue el de otra época y el actual, el que para ustedes ahora es bueno. Y para mí ahí aparece un concepto muy importante, que es el de la comodidad. Teóricamente, como arquitectos, deberíamos buscar siempre la comodidad, pero como muchas veces no sabemos lo que es la comodidad a nivel personal, es muy difícil transmitirla. Entonces, bueno, esto es una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? ¿Cuántas veces una persona una vez que se sienta, porque lo invitaron y dice, sentate acá y en sillones bajitos, no se pueden parar, y yo le digo, ¿estás cómoda? Sí, 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 estoy cómoda. No está cómoda, pero no se atreve a decirlo. Y tampoco uno atreve a reconocer a veces las propias incomodidades. Porque ahora, si seguimos con el tema del hábitat, ¿sí? Hablábamos del hábitat externo, pero hay un hábitat que llevamos puesto todos los días, que somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos habitamos nosotros? ¿Cómo nos habitamos? ¿Cómo habitamos? Y cómo nos habitamos desde adentro. Y acá Feldenkrais para mí es fundamental, porque esto de poder buscar, porque es uno de los objetivos, de poder cuidarse y de encontrar lo que a uno le hace bien, ¿sí? Eh, es, eh, es fundamental, porque en la medida en que uno escucha, en la medida en que uno transita este método que es, no sé si amoroso es la palabra, pero que es un método que hace que uno se trate con tanto respeto, sin exigencias, sin preconceptos y sobre todo, si volvemos al tema de las creencias, hay creencias que oscilan de una punta a la otra, ¿no? Por ejemplo, no voy a poder nunca, nunca. Y del otro lado de la vereda está el que dice, tengo que poder siempre. Si sacamos el nunca y el siempre, aparece una gama enorme de posibilidades. Y esto es lo maravilloso de Feldenkrais, que además decía, y lo comparto plenamente desde mi propia experiencia, que desde donde una persona está, siempre puede mejorar. Y a veces con el hábitat y con la vivienda también pasa eso. No hace falta pasar con una topadora para mejorarle un poquito la forma de habitar a la gente. A veces nos llaman para cosas que parecen chiquitas o no son importantes. Y nunca rechacé un trabajo porque me pareciera pequeño, porque yo creo que no hay tareas subalternas. En todo caso, hay actitudes subalternas frente a las tareas. Entonces, no importa cuán grande sea el trabajo, depende cómo lo tomás. Y esto es lo que pasa cuando trabajamos en Feldenkrais. Acá no importa cuánto, importa cómo, ¿sí? Ahí te Bueno, pido no sé. permiso para meter la cuchara del Dale, bañil voy a meter ahora. cuando quieras. Justamente me parece muy, muy rico y muy interesante esta idea de esta metáfora entre el cuerpo y la casa, ¿no? La casa de uno, el cuerpo como la casa de uno, pero a lo mejor también pensarlo como el hábitat que trae más texturas, digamos, hasta dónde es tu casa, hasta dónde sentís que tu casa es tu casa, hasta dónde tu casa es habitable. En tu casa física vas a estar siempre recorriendo la misma cantidad de pasos entre tu dormitorio y tu baño,
Entonces, cómo tu hábitat genera hábitos y genera formas del movimiento. Para extender esta pregunta, digo, no solamente pensarlo como, digo, traerlo al cuerpo, el cuerpo hábitat. ¿Qué otras cosas tiene ese hábitat? ¿No? En el ejercicio de la autoconciencia que es hacia uno y hacia el entorno también. Entonces poder traer más matices en esa imagen, ser más Sí, sensible, tener más presencia en esa imagen de eso, cuántos colores, cuántas texturas, cuántas posibilidades hay dentro de este hábitat que estoy imaginando. sí, es fantástico. Y además, algo muy importante, que también le cabe a las personas, porque para cambiar, mejor dicho, para mejorar, porque cambiar no era una palabra que le gustaba a Feldenkrais, para mejorar no hace falta dejar de ser quien uno es, sino serlo de otra manera. Y a veces, con un espacio, pasa lo mismo. Y esa era la segunda invitación que yo les iba a hacer, que pensaran en el lugar donde están ahora o algún lugar de la casa, ¿qué cambiarían? Que les haría sentir que eso está mejor, sin demoler, sin tirar las paredes, sin tirar los muebles, pero a lo mejor a veces hay pequeñas cosas que uno puede hacer en ese hábitat cotidiano para mejorar. Entonces, los hábitos no son malos. Lo que pasa que, bueno, siempre que sean, o sea, no nos vamos a cuestionar todos los días cuando nos levantamos si es bueno lavarse los dientes o no, porque no llegas a la noche, ¿no? Pero, pero sí, a veces, ver cómo haces lo que haces. Y entonces, aún cómo habitas tu propia casa y cómo usás y cómo organizás ese espacio. Porque a veces la gente no tiene en cuenta sus propias dimensiones. Y entonces, a veces, por gusto o porque le parece que es mejor, una persona que mide unos 50 poner a la cena 1,80 m y para tiene que usar un vaquito, ¿no? Entonces, poder fijarse en eso que es lo cómodo, lo que está en nuestras manos. Y hay una cosa importante que dijiste de conocer el lugar. Por ejemplo, la gente que vive en una casa con escaleras, ¿sabe exactamente cuántos escalones sube? ¿Tiene noción real de sus desniveles si se corta la luz? Porque hay una sensación horrible, que es cuando uno sube una escalera y cree que llegó y no llegó, o cree que le falta un escalón y ya llegó, y eso con el piso es una sensación de caída horrible, ¿sí? Teóricamente todos deberíamos saber cuántos escalones hay, pero no sé si todos lo sabemos. Creo que también esa es una forma de transitar tu espacio, conocerlo realmente y profundamente. ¿Cuánto percibimos de ese espacio? ¿Qué es lo que vemos de nuestro espacio? Eh, Como y poder, sí, perdón Mirta, pero digo, poder traer justamente todos los campos sensibles, ¿no? De los sentidos que conocemos y que nombramos siempre, eh, cómo se construyen esas imágenes internas, digo, por imagen no quiere decir que tenga que tener un color o que sea una imagen figurativa, digo, eso que podemos sentir y que a veces no podemos nombrar tampoco. Pero estando en o cuando nos sentimos en nuestra casa, en el lugar donde realmente es nuestra casa o donde es nuestro hábitat, eso que no podemos nombrar muchas veces de por qué es nuestro lugar seguro, por qué ese hábitat es el que nos hace sentir que estamos en casa, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, cómo se pone en juego yo todo el campo de lo imaginario sensible. sí, yo creo que en realidad ese lugar va a tener mucho que ver siempre con la comodidad, con que podamos sentir que ahí somos nosotros, que no tenemos que hacer nada ni para pretender, ni para... Somos nosotros. Somos nosotros en nuestro estado más auténtico, digamos. Y eso tiene que ver con, y sí, ahí vamos, muy interesante el tema de la elección de los materiales y los colores. A veces la gente, esto es una digresión, pero vale, eh, cree que pintar la pared de rojo es fantástico. Bueno, yo les digo, pinten siempre la de atrás de la cama, no la de enfrente.
al quinto día la vuelven a pintar. No hay alma que resista vivir en un cuarto donde uno se pinta de verde, el otro de amarillo, el otro de rojo, y terminaste el día y tenés los pelos de punta. O sea, está muy bien el estímulo, pero tengamos cuidado, ¿no es cierto? O sea, cuidémonos de tanto estímulo. Y otra cuestión es el de las texturas, que vos muy bien nombraste. ¿Y por qué digo lo de las texturas? Yo no sé si ustedes anduvieron mucho por algunas veredas, que en una época se usaban las veredas de adoquines, pero de adoquines de veras, no de adoquines de pórfido que son más lisitos, ¿no? Y, y transitar por esas veredas o llevar a un niño con un cochecito era un castigo. ¿Y a qué respondía eso? A que eso se usaba. Y si se usaba, no había que ponerlo en duda. Y no importa cuánta incomodidad generaba, se ponía porque se usaba. Entonces, eso de poder reconocer en uno lo que para uno es cómodo, lo que le parece que es saludable y lo que no le genera esfuerzos innecesarios, que es un término que en Feldenkrais es muy importante, y creo que en la arquitectura también, porque se refiere a la economía de recursos, ¿no? Eh, Así que bueno, sí, bueno, seguí preguntando que me encanta. No, me parece muy interesante esta idea de la comodidad, ¿no? Desde dónde se piensa la comodidad en la arquitectura, desde dónde se piensa la comodidad en el Feldenkrais, si la comodidad tiene que ver con esto de hacer el menor esfuerzo posible. ¿Qué es estar cómoda? ¿O qué es para Mirta estar cómoda? Sentirme a gusto conmigo. Parte de lo que propone el método Feldenkrais también, ¿no? Sí, estar a gusto conmigo. Y creo que, bueno, además está decirles que para mí fue, no sé si es una vida nueva, porque yo sigo siendo yo, con todo lo que viví, con todas mis experiencias, eh, con mis, con, con mis pocos 80 años, digamos, que como dice una amiga, no me deprime, pero me impresiona. A ver, es una cantidad. Pero fíjate vos, que me siento tan cómoda con eso, porque creo que tuve la suerte de poder vivir cosas tan ricas que no lo siento como una carga. Y difiero un poquito en algo que dijo Marcos cuando dijo que nos llegó un poco tarde, porque si yo pensara eso diría que tardísimo, no tarde, pero bueno, no lo vivo así. Yo digo al revés, qué bueno que Feldenkrais llegó a mi vida. En realidad, hay una persona por ahí sentadita, a la que quiero mucho y le agradezco. Yo conocí el método Feldenkrais hace 20 años porque Gabriela Gómez, que en ese momento hacía muy poco que se había recibido, yo estaba haciendo un instructorado de técnicas corporales con una musicoterapeuta y ella vino a darnos una clase de método Feldenkrais porque venía gente que hacía bio, bueno, no me acuerdo, no biodanza, pero algo por el estilo. Gente que daba autonomía, eh, Fedora Verasturi, pero a mí me impactó el método Feldenkrais. Cuando yo la encontré a Gaby en la formación, fue una emoción porque yo sabía que era ella. Ella, por supuesto, no se podía acordar, pero digo yo, ¿cómo guarda uno a veces, ¿no? Esos deseos durante tanto tiempo? Porque yo en ese momento no podía seguir estudiando eso, trabajaba mucho, en fin, una serie de historias. Pero cuando se dio la oportunidad de hacer esto, mi primer tentación fue esa excusa que pone mucha gente. No, yo en realidad ya estoy grande. No es verdad. Feldenkrais lo dijo claramente, tengamos la edad que tengamos, siempre podemos seguir aprendiendo, siempre. Y es así.
Eh, y por supuesto no soy otra persona, soy la misma, pero mucho mejor. Porque si alguien pensaba que estando yo lo que iba a encontrar era certezas, yo puedo acompañarlos a hacerse preguntas, porque son las mismas que yo me hago. No sé cuánto tiempo me duran las certezas a mí, porque siempre encuentro algo que las sacuda, ¿no? Y sí, esto de preguntarse constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuánto estoy poniendo de un esfuerzo que no sirve para nada? Esta famosa frase de hay que hacer un esfuerzo porque sin esfuerzo no vale, y para seguir adelante, si hay un problema, tenemos que apretar los dientes. No, no aprieten los dientes, porque lo único que van a conseguir es que se les rompan, pero mejor no va a hacer nada de lo que están haciendo apretando los dientes, ¿no? Así que sí, aprendí mucho. Para mí el método es maravilloso. Si alguien cree que me gusta, es verdad. Es verdad. Tengo dos preguntas más en realidad. Sí. Una, si tenés ganas de contarnos tu visión, tu experiencia, tus ideas respecto a qué encontraste de cómo se vincula el movimiento con el hecho de la creación de un hábitat. Eh, Como dijo Feldenkrais, la vida es movimiento. El movimiento es un proceso. Y si mejoras la calidad del proceso, mejoras la calidad de vida. En todos los Ujú. sentidos. Los espacios no son para poner floreros ni macetas. Los espacios son para recorrerlos. La arquitectura no es como la escultura que se puede recorrer o mirar. La arquitectura se vive y se sufre según cómo esté hecha. Entonces, si cuando los que tenemos que dar respuesta a una necesidad no tenemos en cuenta de que esa gente se va a mover adentro de ese espacio, bueno, se complica la historia porque, como dijo uno de nuestros profesores, que a mí fue una cosa que me impactó mucho, dijo, no importa lo que yo quiero enseñarle a una persona, importa lo que esa persona necesita aprender. En una vivienda es lo mismo. No importa qué espacio le quiero generar yo a esa persona. No le voy a cambiar el modo de vida. Más vale que empiece a negociar o a mostrarle que puede haber una cosa diferente, pero no por imposición. Porque si no, son esa gente que tiene una casa fantástica, donde el living solo se usa para las visitas, tienen miedo de ensuciarlo porque lo equiparon con cosas que son totalmente blancas, en fin. Y viven en la cocina, que ahora ni siquiera les está quedando ese recurso porque las cocinas se integran, ¿no? Entonces se integran y olvídate de hacer una comida que no sea descongelada. Y en realidad esas brutas cocinas, aunque hubiera una heladera donde poner los imanes de los deliveries, alcanzarían, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. Así que sí, por supuesto que tiene relación con los cuerpos, porque tiene relación con cómo te vas a mover, con qué dimensiones tiene una escalera, con qué dimensiones va a tener un, no digo el pasillo porque es un nombre horrible, pero las circulaciones, los lugares que conectan unas cosas con otras. Lugares por donde nosotros vamos, parece tonto, pero por donde tienen que entrar los muebles, ¿sí? Entonces no es Ujú. solamente el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los cuerpos con cosas, ¿sí? Y ni hablar de si hay niños. Entonces, estamos generando un espacio donde los niños también se muevan cómodos, no una casa donde vas a estar, eso no se toca, cuidado que eso ensucia, ojo con aquello que se raya. Entonces, claro que tenemos que tener en cuenta los cuerpos, no solamente los nuestros, los de todos los que habitan, ¿sí? Y de estar generando espacios donde la gente se pueda mover, donde no esté todo lleno de muebles. Y ahí voy a otro concepto de Feldenkrais, donde menos es más. Feldenkrais, si hubiese sido arquitecto, hubiese sido minimalista.
Y la vez pasada una alumna me dijo algo gracioso, le digo, sí, porque menos es más. Ah, entonces en Feldenkrais hay que tirarse a chanta. En absoluto, le digo, eso no tiene nada que ver. Hacer menos es una manera de cuidarse. Hacer menos y hacerlo lento es una manera de poder percibir mejor lo que estamos haciendo. Y la paradoja en Feldenkrais es que con esos movimientos pequeños y lentos vas a conseguir una mejora mucho mayor que con movimientos que parecen que son gimnásticos. Y esto no tiene nada que ver con gimnasia. Feldenkrais no tiene nada que ver con nada de lo que conocíamos antes como trabajo corporal, salvo, bueno, algunas cosas, sí, la biodanza de María Fuchs, ese tipo de cosas de expresión, pero que no son exactamente igual. ¿Puedo, Mirta, sumar una cosita, Ana, me permitís? Lo que tú Adelante. quieras. Vos sabés que me hiciste pensar con respecto a esto de pensar la arquitectura desde el ser humano que la va a habitar, que la va a utilizar. Mi papá era carpintero y se dedicaba a hacer escaleras, carpintero y herrero, y se dedicaba a hacer escaleras. La última escalera que hizo, la hizo para mi casa, y esa escalera en particular tenía una belleza, pero no por la suntuosidad, por la estética que había elegido, sino porque había algo de las dimensiones que cuando vos la ves y la caminás, es muy cómoda de caminar. Y fue como Sí. su última obra, esa escalera, y es hermosa por eso. Y la gente cuando pasa me pregunta, ¿quién te hizo esa escalera? No, mi viejo, pero mi viejo ya no está. Pero había algo como de las dimensiones que hacía bella esa estructura. Y cuando la Doy caminabas fe, te das cuenta que era así. doy fe porque la he subido. Y es realmente cómoda. Es Justo verdad. Es verdad. estaba pensando la potencia de pensar desde el movimiento, ¿no? Y en la profesión que tengamos, en el oficio que tengamos o en la vida que llevemos. Pero un lugar de potencia y a desarrollar. Cómo pensar desde el movimiento, cómo pensar desde el movimiento de levantar un pie y el otro para subir una escalera o en el oficio que sea que desarrollamos. Eh, Cómo es ponerlo en movimiento, darle a esa imagen un movimiento. eh, y que nos puede traer un montón de posibilidades distintas también. Y me acordé de algo, que en esta época de pantallas es catastrófico. O sea, ¿cómo aprendemos a movernos o cómo nos estamos moviendo en relación a la pantalla? ¿Cuál es la distancia a la que nos ponemos? ¿A qué altura tenemos el monitor? ¿Cuántos dolores de cuello, no? Conocemos por, porque no encuentran y tampoco la buscan, o sea, porque está ahí el monitor y ahí me siento y ahí lo pongo, sin cuestionarse si esta es la mejor manera. Y ni hablar de las sillas, y ni hablar de la forma de sentarse, y de esto de querer llegar a algo. Ahí hay un ejemplo, mira, muy simple de cómo mejorar el hábitat. ¿Estamos seguros que en el lugar donde estamos trabajando, todos los elementos que usamos los tenemos de manera cómoda, al alcance, ordenados de manera que no tengamos que hacer nada en especial como para llegar? Y esta cosa de que uno se estira pero lleva la mano, no, y no vas a buscar, y, y, y cómo usas la silla, dónde te sentás, que también tiene que ver con el movimiento. Es verdad que mejor estar más tiempo parado que sentado, pero bueno, la realidad hace que la gente maneje, viaje, trabaje sentado, montones de cosas y pase muchas horas en una silla. Entonces, esto de aprender a vivir la silla también es importante. Tiene que ver con el movimiento, porque aunque uno crea que no se está moviendo, el solo hecho de respirar es moverse. Tal cual. Hay una pregunta, un comentario en el chat de Amelia. No sé si querés abrir tu micrófono y compartirla. Eh, Era un comentario cuando sí, dijo Mirta, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, ¿cómo a estás? Alumna todos. mía. Claro, ella hablaba del hábitat, de lo bien que uno, lo cómodo que se siente en su casa. Claro, su casa, ese hábitat interno
está muy cómodo en ese hábitat que es la casa, ¿no? Lo que es la estructura, las paredes, el techo, todo lo que uno tiene en su casa. Y entonces yo hacía el comentario de lo difícil que es para una persona que tiene que estar un tiempo en un hospital a reacomodarse en ese hábitat que es tan hostil, digamos, y ansía totalmente, bueno, por una experiencia que nos pasó a nosotros plena época de pandemia, y entonces yo llegaba al hospital y mi marido me decía, ¿cuándo me vas a llevar? Me voy a volver a casa. Quiero estar en casa porque en casa me voy a curar, en casa me voy a estar. Claro, 40 días en un hospital es demasiado tiempo. Entonces yo pensaba en eso, ¿no? En esa casa que te da seguridad, en esa casa que es la que te abraza, la que te cobija, la casa que uno, bueno, tiene. Sea como dijo Mirta, chiquita, grande, el estilo que uno elija, pero es su hábitat, ¿no? Ese era un comentario que hice. No sé, y me encantó Buenísimo, lo. sí, Claro, vos sos antropóloga, ¿no, Ana? sí. Bueno, como César Peli, que decía siempre, el famoso arquitecto tucumano, que Mirta Ujú. obviamente lo conoció y supongo que habrá leído sobre el tanto. Él decía siempre que hay que primero escuchar lo que te dice el cliente o la persona. Lo mismo para hacer, él hizo las torres, la más alta, ay, no me acuerdo en qué ciudad de Asia, y decía que primero tuvo que estudiar todo lo que era las costumbres, la antropología de ese lugar, lo que pasaba Ujú. con esta gente, y entonces tenía que diseñar de acuerdo a eso, ¿no? A esa cultura de esta Claro, gente que, bueno, como dice Mirta también, que dice yo quiero escuchar también a la gente, o sea, no imponer, sino tratar de mostrarle las bondades y bueno, y hacer, es una interacción entre el arquitecto y el cliente, porque es así. Amelia, te ujú, agradezco porque me hiciste acordar algo muy importante. Porque cuando hablamos de hábitat, ¿sí? Hay otros, como las escuelas, los hospitales, los edificios públicos, que hasta qué punto tienen en cuenta las necesidades reales del ser humano, hasta qué punto tratan a los que van como seres humanos. Hablo de que a veces en los hospitales puede haber detalles que determinen la calidez o no, que también tienen que ver con la filosofía de la persona que dirige el hospital, con la filosofía de la gente que está a cargo de un edificio público. Como en una escuela, eh, hay escuelas que responden a criterios pedagógicos que son más, no sé si flexibles es la palabra, pero más, donde un niño se puede sentir más libre, ¿sí? Donde no tienen que estar todos encasetados en un banquito, todos de la misma medida, aunque mida uno de primer grado con uno de séptimo, que son distintos y usan el mismo banco y la misma forma de sentarse alrededor de la maestra o en fila, y el último no ve, y bueno. Entonces, eso también tiene que ver con esa posibilidad de aprendizaje. Y eso que volcamos en una escuela. Yo les comento algo, no sé si fue en Mar Chiquita, pero hubo un arquitecto que propuso un algo a la comunidad, que fue hacer una escuela que no tenían, y hizo una escuela totalmente sustentable. Entonces, esa escuela no solamente requiere mucho menos costo, por ejemplo, en cuanto a refrigeración o a luz artificial, porque tuvo en cuenta todas las variables que podía usar justamente sin esfuerzos innecesarios y sin costos adicionales
de lo que la naturaleza brinda a favor. Y ahora me acuerdo, ahora que hay algunas chilenas por ahí, que hay un arquitecto Cox, que no sé si todavía vive, chileno él, muy inteligente, que decía que cuanto más estúpidos son los arquitectos, más inteligentes tienen que ser los edificios, ¿no? Y a eso se refería en cuanto a la climatización, en cuanto a los parasoles, porque encontramos con todos esos moles de vidrio que son iguales al norte, al sur, al este y al oeste, y en algún lado no funciona. Hay un solo edificio en Catalina Sur que hizo el arquitecto Cocuret, que algún día van por ahí, no, Catalina Norte, perdón, que es un edificio que tiene todo un volumen donde están los servicios y las escaleras de ladrillo, y eso da al oeste y al sur. Y todo lo que es vidrio da al este y al norte. Entonces, sí se puede hacer una cosa diferente. Y es un edificio magnífico, pero tiene en cuenta lo que es razonable, ¿no? Eh, Así que sí, me encantó esta referencia a los espacios, perdón, se me cayeron los anteojos. A estos espacios Buenísimo. que van mucho más allá de la casa, ¿no? Y que son a veces tanto o más importantes, porque en la casa es uno en general el que decide, y en esos lugares no. Ahí en el chat nos están compartiendo algunas referencias de esta experiencia en Mar Chiquita, de algunas compañeras que han trabajado o que conocen el proyecto. Ah, Así que bueno, es una ventana interesante muy, a es un ver qué es proyecto, posible, qué se pero puede pensar. fíjate, es un proyecto espectacular. ¿Pero por qué? Porque es un proyecto que juntó a toda la comunidad, ¿sí? Ujú. Todos se unieron en un proyecto común. Entonces, esta cosa ahí, esto de la pertenencia, esto de la identidad, tiene una fuerza y una potencia tremenda. Seguramente esos niños no van a olvidar nunca las experiencias que han tenido en esa escuela. Ni los niños, ni los padres, ni los maestros en realidad. Porque además hay todo un planteo ecológico de que cultivan, ¿sí? Y usan Ujú. lo que consumen, lo que cultivan. Así que realmente para mí es una experiencia valiosa y me hace recordar esto de qué pasa cuando todo el mundo aúna el esfuerzo, ¿no? Siempre hago referencias a Feldenkrais cuando decía, un grupo de neuronas no hace un cerebro y un conjunto de ladrillos no hace un edificio. Las cuestiones tienen que unirse en pos de un bien común, algo que los una. Y cuando eso pasa en una comunidad, que es toda esa parte sociocultural, esa gente seguramente va a proponer distintos programas de necesidad de los que nosotros llamamos, sobre los cuales construimos, que es lo que la sociedad nos plantea que necesita, y seguramente esa sensación de pertenencia y de identidad va a ser fantástica, y las creencias van a ser otras. Tal cual. Te hago una última pregunta, Mirta. Me parece que ¿Estás Marta preparada? estaba ¿Estás levantando la lista? mano. Sí, A ver, dime. ¿no? Bien. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué es importante experimentar todo esto? Todo esto que vos venís trayendo, planteando, Siempre. ¿cómo se puede experimentar? ¿Cuál es la propuesta que vos traes para poder experimentar esto? Eh, yo tengo una profunda convicción en la bondad del método. Y tengo también la certeza de que toda la gente que se acerca al método realmente puede mejorar a partir de donde está. Muchas veces en las clases yo digo que pongo una silla por ahí adelante, donde les pido por favor que cuando entren, además de dejar el abrigo y la cartera, dejen un poquito del ego, de la exigencia, de eso, que lo dejen ahí, ¿no? Total, después si quieren cuando se van, se lo llevan, pero mientras están acá, mejor no, como dice uno de mis nietos, mejor no.
Eh, o sea que creo que sí, que siempre sirve. Y creo que en la medida que cada uno puede y desde donde está, siempre va a ser útil. ¿Por qué? Porque además es tan importante poder reconocer lo que uno sí puede, eh, y reconocer que a veces tiene limitaciones que no son para siempre, porque si uno salió de una operación o de un trasplante de cadera como tuve yo en plena formación, tiene que saber que hay cosas que por su propia salud no tiene que hacer. Y eso no está mal y no es definitivo, porque la forma de decirlo es, por ahora no puedo. Por ahora no puedo, no quiere decir siempre, es ahora. Bueno, después veremos. Entonces, eh, ¿qué creo yo que tiene de especial esto? Algo que es muy importante, que lo dije desde el principio, aprender a cuidarse, a ser responsable por uno, a poder, en cuanto uno entre en un movimiento que le genera, no digo dolor, digo molestia, saber escuchar, escucharnos, porque no estamos acostumbrados a eso. No es una habilidad que hayamos adquirido. Prestarnos atención y escucharnos, sin querer modificar inmediatamente, sin juzgarnos. Eso es terrible, pero pasa. ¿Y a quién no le pasó? Esto de que uno le dice, bueno, a ver cómo están acostados en el piso, y tienen alguna diferencia, y automáticamente la intención es que si tengo una diferencia tengo que corregir. No, no hay que hacer nada, hay que escucharse. Y poder percibir eso que te está pasando en ese momento es lo que va a permitir cuando termina una clase, porque nunca se termina una clase de Feldenkrais Place igual que como se empezó, jamás. Les puedo asegurar que no. Entonces, Mir, sí, si me permitís, me gustaría interrumpir un poquitito. Ya se van haciendo las 7 y el bueno, tiempo nos empieza a ahora premiar un entonces nos poquitito. vamos a invitar, los invitamos. Me gustaría, sí, pasar, si querés, a la Bueno, experiencia. Si por eso, ya mejor, concluiste con lo claro, que querías porque hablar sobre el tema, pasar a la experiencia, hablar un poquito del taller y vieron algunas manos levantadas. Marci levantó la mano, no sé si Marta también. Así que en un momentito más van a tener espacio como para hacer sus preguntas. Muchísimas gracias, Ana. fantástico, porque como decía Confucio, una imagen vale más que mil palabras, pero Feldenkrais hubiera agregado un movimiento vale mucho más. Así que como el movimiento se demuestra andando, yo los voy a invitar a los que quieran a hacer una mini ATM. ¿Qué es una ATM? Una clase de autoconciencia a través del movimiento. Entonces los invito a que los que quieran, sin ninguna obligación y por puro placer, comiencen a avanzar con los glúteos hasta la parte delantera de la silla donde están. Y una vez que están ahí, muy lento y con mucho cuidado, giren un poquito la cabeza a la derecha y vuelvan. Y háganlo una o dos veces sin esfuerzo. Y la próxima vez que vayan, imaginen que desde su nariz hasta la pared que va enfrente, que está enfrente, tiran una línea, un láser, un dardo, lo que quieran, como para marcar ese punto a donde ahora llegan con su mirada con comodidad. Cuando lleguen al centro, paren. ¿Alguien usa lentes de contacto? Si alguien usa lentes de contacto, eh, y si quieren trabajar con los ojos cerrados, yo les voy a indicar cuándo los tienen que abrir. Ahora, vuelvan a mirar al centro, apoyen las manos sobre los muslos y lento comiencen a llevar un poquito el hombro izquierdo adelante. Deslizando la mano, lleven el hombro izquierdo adelante y vuelvan. Y vayan y vuelvan. Suave, pequeño, cómodo. ¿Y cómo están respirando? ¿Cómo estás respirando mientras estás moviendo el brazo? ¿Hay algún ritmo que lleves? Inhalás cuando,
exhalas cuando, y paren un segundo y sientan cómo están respirando y si algo empieza a cambiar en la sensación que tienen de su hombro derecho. Y ahora les voy a pedir que lleven hacia atrás el hombro, estaban con el izquierdo, lleven hacia atrás el hombro derecho y vuelvan. Y llevan el hombro derecho hacia atrás un poco y vuelven. Una vez más y vuelven. Y ahora combinen los dos movimientos y hagan que cuando el hombro derecho va hacia atrás, el izquierdo vaya adelante en igual medida. No uno más y otro menos. Y vuelvan. Y entonces van con los hombros y vuelven. Y llevan el hombro atrás, el otro adelante y vuelven. Y ahora vuelvan a mirar hacia la derecha y vean a dónde llegan ahora. ¿Qué pasó? Algo cambió. Con un ínfimo movimiento. Bueno, vamos a invitar a la cabeza. Entonces, cuando el hombro derecho va hacia atrás y el izquierdo va adelante, dejen que la cabeza acompañe el movimiento. No más de lo que los hombros hacen. No fuercen la cabeza. Dejen que los hombros al mover la columna muevan la cabeza, que va de paseo. No hace fuerza. Y vuelven. Paren un instante y ahora les voy a invitar a que cuando el hombro derecho va adelante, en vez de que la cabeza vaya a la derecha, dejen que la cabeza mire al hombro izquierdo, que es el que viene adelante. O sea, estamos moviendo la cabeza en sentido contrario a lo que el esqueleto haría si estuviera solo, ¿sí? Y vean cómo están respirando. Están respirando libremente. Y van y vuelven. Descansen un momento, por favor. Y ahora vuelvan a mirar hacia la derecha. Dejen que participe la cabeza, los hombros, y vean hasta dónde llega tu mirada ahora. ¿Algo cambia? Y ahora vamos a hacer algo más interesante. Vean si pueden llevar la cabeza a la derecha, pero los ojos, si no pueden a la izquierda, al menos manténganlos en el centro. Y si alguien tiene lentes de contacto, es momento de abrir los ojos. No hagan esto con ojos cerrados. Entonces, va la cabeza a la derecha y los ojos al centro o a la izquierda y vuelven juntos. Es probable que al mover la cabeza en una dirección y los ojos en otra, ¿qué es lo que pasa con la cabeza? ¿Se mueve con la misma soltura o los ojos al ir al contrario frenan un poco el movimiento? Y hagan la prueba. Y ahora vuelvan a ir con la cabeza y los ojos hacia la derecha y vean si la cabeza va más cómoda. Descansen un momento, por favor. Sientan cómo están respirando. Sientan su apoyo en la silla y la próxima vez vayan con los ojos, la cabeza, los hombros hacia la derecha y vean qué hace también la caja torácica, las costillas y la columna. Y vean hasta dónde llegan ahora. Y vuelvan. Y tomen un instante para descansar. Y ahora, ¿a quién más podríamos invitar a que participe de este movimiento para hacerlo más amplio? ¿Qué tal si le decimos a la pelvis que lleve la pierna izquierda un poco hacia adelante? Si están en sillas que se mueven, esto es complicado, pero bueno, sujétenla como para poder hacerlo.
Lleven la rodilla izquierda hacia adelante, pero en realidad lo que está yendo también es la cadera. Y vean qué quiere hacer la columna cuando ustedes llevan la pierna izquierda hacia adelante. ¿Hay algún cambio de peso en alguno de los dos pies? Si es que lo hay, ¿pueden ayudarse empujando con ese pie para facilitar el movimiento? Paren, dejen todo. Y la próxima vez, vayan juntos con ojos, cabeza, hombros, tórax y pelvis hacia la derecha, por favor. Y vean cómo es ahora. ¿Cómo marcarían en la pared? ¿Cuál sería el punto? Es notable, el punto en la pared. Y ahora les voy a pedir una cosa. Vean, ¿qué puede haber de distinto? Porque esto es algo que en Feldenkrais es muy interesante, tener siempre distintas opciones. ¿En qué cambiaría el movimiento si en vez de comenzar de arriba hacia abajo, comienzan de abajo hacia arriba? ¿Qué pasa si comenzaran el movimiento primero en la pelvis, después en la columna, después el pecho, los hombros y la cabeza? ¿Cuál sería para vos la manera más cómoda? ¿Comenzando con la pelvis o comenzando con la cabeza? Puede que para una sea una cosa y para otra la otra. Y ahora, por favor, vuelvan al centro. Tomen un instante para respirar. Y ahora, giren la cabeza para mirar a la izquierda y vean a dónde llegan. ¿Cómo es la diferencia con el lado que trabaja? Y la pregunta sería, ¿qué tendría que enseñarle el lado derecho al lado izquierdo para que el lado izquierdo pueda tener la misma soltura que tienen con su lado derecho? Eso. Y vuelvan al centro y presten atención a cuál es la sensación general. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está tu cabeza, tus hombros? ¿Cómo estás apoyada en la silla? Y si quieren, vuelvan a caminar hacia atrás o queden donde están. Y bueno, les agradezco muchísimo que todos hayan participado, porque, bueno, no sé si había alguien que nunca hizo Feldenkrais o todos han hecho, hay algunos que tienen años por ahí, pero bueno, eh, me, les agradezco. Muchas gracias a vos, Mirta. No sabía que necesitaba esto hasta ahora. Mi columna te lo agradece. Muchas gracias, estuvo muy buena. Sí, de hecho se veía en las cámaras como se ampliaba, ¿no? Como algo ahí que florecía hacia el lado Bueno, donde aparecía la autoconciencia. Impresionante, en con el tan fondo, poquito. sí, esto es lo que quería que se lleven, esta sensación corporal de qué es lo que pasa cuando el esqueleto trabaja al unísono, ¿sí? Cuando una parte ayuda a la otra y la otra a la otra, porque uno cree que está moviendo un dedo y eso no tiene repercusión, y no es verdad. Cuando uno mueve la mano, se mueve mucho más que la mano. Pero bueno, esto es una Sí, idea que les tiro también. Así que, sí. Y bueno, esto creo que nos da el pie un poquitito para la invitación que queríamos hacerles, porque se puede ir muy, muy profundo en este proceso de autoconciencia y creo que, bueno, es momento como de que les compartamos un poquitito cómo puede seguir esto, que con Mirta hemos pensado un programa, en formato taller de 4 encuentros y acá le voy a pasar a Mirta y a Erika un poquitito del micrófono para que nos cuenten antes de entrar en el momento de preguntas y respuestas que prometimos que iba a estar y va a estar. Así que si quieren quedarse,
Quédense un momento más y van a poder hacer todas las preguntas que quieran que nos dé el tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que luego de esta charla y de escucharte, Mirta, me acordaba cuando me comentaste que en una clase, en una TM, una persona de 70 te dijo, yo ya no me muevo porque soy grande, ¿no? Y que vos le decís, bueno, vas a tener algo a favor, porque yo tengo 80, así que vas a ser la piba de la clase. Me dio mucha gracia. Pero además también pensaba que digo, bueno, eso en realidad se puede trasladar, ¿no? A muchas otras cosas, porque digo, no es que uno no se mueve porque es grande. Muchas veces nos pasa que en nuestra propia casa usamos siempre el mismo espacio, ¿no? Como si no fuéramos dueños de las otras habitaciones. ¿Qué fue que pasó, ¿no? Ahí en esa disposición. ¿Por qué no siento que pertenezco a esos otros espacios? Y cómo eso termina limitando mi movimiento. Entonces, no, yo no me muevo, no porque, en ese caso, no porque soy grande, no me estoy moviendo por otra cosa. ¿Cuál será esa creencia, ¿no? Que de alguna manera nos está limitando. Y me parece que en ese sentido es interesante esto que vos nos traes. Y ahora quisiera consultar a las personas que están en la sala si conocen la página, si conocen Holosomática, si han entrado. ¿Sí? ¿Ingresaron? Bien, igual de todos modos, quiero presentarlo porque, bueno, para el taller que hemos preparado con Mirta, como verán acá, si ustedes entran a holosomática.com van a encontrarse con esto que es el taller de Mirta, con toda la presentación. Sí, les cuento también que se vienen otras cositas, así que bueno, para estar atentos ahí. Pero acá donde dice saber más, podemos ingresar. Y desde aquí, si bajamos un poquito, verán que tenemos la presentación del taller. La presentación, bueno, ahí tenemos que cambiar eso, pero es un taller, ¿sí? Tienen acá que son 4 encuentros en vivo por Zoom. Van a durar 1 hora y media cada uno. Aquí tienen las fechas, el 1, 8, 15 y 22 de octubre, el horario. Las clases van a quedar grabadas disponibles, ¿sí? Para poder repasar y, como se dijo, no se requieren conocimientos previos. Algunos de los beneficios y por aquí el contenido y la organización para quien quiera hacerse una idea de un poquito qué es lo que va a estar pasando a lo largo del taller. Para acceder, para obtener este taller, les comentamos que tenemos 2 aranceles. El arancel completo, que está en 120.000, y si no, en todo caso, si están atravesando dificultades económicas, pero quieren participar, está en 60.000. De todos modos, les cuento, y ahora voy a dejar de compartir, que a las aproximadamente 9 de la noche les va a llegar un mail con toda esta información y con un regalito. En las próximas 48 horas, a partir de que les llega ese mail, van a tener un código con el que van a poder obtener un 20% de descuento sobre el precio total para quienes se quieran inscribir, así que estén atentos a ese mail. No sé si me estoy olvidando algo, Marcos, que quisieras agregar. Sí quisiera invitarla a Mirta. Mirta, ¿te gustaría dar unas palabras de invitación a este taller? Erika me preguntó un día por qué yo creía, o por qué me parecía, o cuál podía ser la diferencia de hacer una clase conmigo o con otra persona. No será el conocimiento, seguramente, porque acá hay unas cuantas que saben mucho más que yo. Creo que la única diferencia es lo que está en la convicción, como dije antes, que yo tengo sobre esto que hago, porque sé cuál fue mi propia experiencia y creo que eso es lo que transmito y que es lo que a veces me dicen mis alumnas, que yo las entusiasmo, porque es tal el entusiasmo que tengo que lo contagio. Creo que bueno, debe ser eso, no sé. Entiendo que sí, que por ahí la diferencia puede ser esa.
Y además creo realmente que a mí en estas cosas la edad no me juega en contra, me juega a favor. Primero porque uno, no sé, creo que uno con el tiempo, no todos, pero por lo menos yo, se vuelve más empática con la gente en la medida en que uno se escucha más y se tolera y entiende que lo grave no es equivocarse, lo grave es no aceptar que uno se equivocó porque entonces no aprende y que bueno, es así. Eh, Cuando aprendimos a caminar y aprendimos a gatear, nos vivíamos equivocando, pero no nos dábamos cuenta, entonces no nos juzgábamos. Eso es algo que tenemos que recuperar. Y creo que eso también lo transmito. Pero bueno, sacando eso, no sé cuál puede ser la diferencia. Bueno, por supuesto, tu experiencia de vida, tu experiencia como arquitecta, tu experiencia como abuela, tu experiencia como ser humano, se transmite en cada palabra que decís y resuena, creo que, en los corazones de todos, porque es un lugar tan amoroso, tan cálido. Yo la verdad que desde que te conocí me transmitís a mí que ese entusiasmo por vivir, ese entusiasmo por hacer de la propia voz de uno, como defenderlo, ¿no? Como cuidar ese espacio personal, ¿no? Y eso para mí es re valioso. Lo digo como una de las cosas que tomé de vos y que me trajo mucha autovalía, ¿no? Como decir, bueno, mi voz vale. Entonces, y también hizo todo esto, ¿no? Desde que te conocí, que para mí algo de la voz de uno, ¿no? Que se escuche la voz de uno, lo que uno tenga para decir, ¿no? Qué sé yo, es suficiente. Yo les confieso que todas las mañanas, y no tengo pudor en decirlo, me reconozco que me quiero mucho. Y, y no solo eso, no, en serio les digo, ¿eh? Por supuesto que no me miro al espejo ni me pongo los anteojos para mirarme, pero bueno, esa es otra historia. Pero, y me agradezco porque creo que todos los días hago algo por mí. Y eso también me parece que es importante, ¿no? Esto del falso pudor, de que no, porque yo, porque... No, no. Hay cosas que están bien y cosas que no. Y entonces uno tiene que reconocerse cuando hace algo por uno. No tiene nada de malo. Bueno. Es mi opinión, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Erika. Bueno, vamos a Gracias a hacer ustedes. este último tramo para abrir un poco las preguntas. No sé, ya había una mano levantada desde hoy. Habían dos manos levantadas, primero Marcela y después Sabrina, que no sé si Marcela, si andás por ahí y todavía querés hacer tu pregunta, desmuteate directamente. Gracias. Sí, tengo un ratito porque en media entra otro Zoom. Primero que nada, muchas gracias a los que organizaron y a Mirta, con la que tuve la suerte de tener algunas conversaciones y hablamos de esto, ¿no? De todo su potencia, dada su sensibilidad y su experiencia. Simplemente me aparecieron dos ideas. Primero me apareció para compartir la idea como docente y como alumna y en relación a la arquitectura, que mencionaba Mirta, que es un tema que a mí me gusta mucho, lo orgánico, ¿no? Cuando hablamos de que algo es orgánico, ¿no? Como algo es cómodo, fluye. Y también nos pasa como docentes o como alumnos cuando sentimos que algo está como en disonancia. Me pareció como que me completó un concepto que me pasa también cuando doy clases o cuando tomo y por supuesto en casa. Y me recordó, me trajo a la conciencia momentos donde sentí esa disrupción en la ciudad o en situaciones públicas. Por ejemplo, yo fui mamá muy jovencita y los lugares no estaban preparados para que uno tenga un bebé y ni siquiera, qué sé yo, los transportes públicos o los aeropuertos o incluso los hospitales e incluso a veces los consultorios. Y también tuve una íntima amiga con una dificultad muy severa para caminar e incluso acompañándola al médico, al hospital, encontrar que no estaban las disposiciones arquitectónicas para que ella pudiera ir a un baño de forma cómoda. Entonces, simplemente, así como me trajo esta idea del orgánico, me recordó cómo a veces hay lugares o hay partes de la ciudad o de los lugares que habitamos que no están acordes a lo que es la vida toda, ¿no? En todas sus dimensiones. Simplemente esto y con mucho agradecimiento, me tengo que ir en unos minutitos. Me pareció muy, muy, muy interesante y me movió muchas cosas. Así que agradecimiento y sigo
pensando. Gracias, Mirta, y gracias A vos. a Sharon. Muy Muchas bien, gracias. muy Gracias, interesante. Marcela. Muchas gracias. Sabrina, que todavía querés hacer tu pregunta. Sí, en realidad era bueno agradecer este espacio y a Mirta que la aprecio un montón. Trabajamos un montón de tiempo juntas en mis inicios en la arquitectura. Yo soy arquitecta y justo coincidió, yo soy instructora de yoga, o sea, tiene como un poco digamos, de semejanzas y este camino, ¿no? De la búsqueda de habitar los espacios desde otra manera y por eso me encantó cuando me mandó el flyer de la invitación y es como que me resonó un montón todo esto. Yo realmente del método no conocía mucho, sino por ahí creo que no sé si alguna vez habré ido con Mirta que dabas o algo, pero no. Realmente me gustó mucho y bueno, ya poder agradecer esto y entender, ¿no? Que, o sea, tenemos que habitarnos nosotros mismos, o sea, para poder habitar afuera, tenemos que empezar a conocernos desde adentro y empezar a esto, a conocer nuestro cuerpo, a ver qué sentimos. Nada, no, gracias. Gracias por compartir esto que me encanta. Gracias, Sabri. Gracias a vos. Sí, esta idea de la comodidad que se habló durante la charla, uno quizás no lo... Es como todo, como el mundo de los símbolos, ¿no? ¿Qué es la comodidad? Y hasta que no entras en profundo contacto con vos mismo y con los esfuerzos extra que haces para cada cosa, no terminas de saber qué es eso de la comodidad. Y es un punto que se puede ampliar muchísimo, ¿no? No tiene que ver con el hedonismo solamente, tiene que ver con habitarse con dignidad, ¿no? Con poder respirar en plena potencialidad de las capacidades que uno tiene, ¿no? Y el autoconocimiento acá es clave. Por eso, Sabri, te invito a esta oportunidad que ahora vamos a abrir con Mirta para que te sumes, porque va a ser súper interesante sobre todo desde esta visión, desde la visión que tiene ella. Celia, Bueno, primero gracias por el espacio, siempre es enriquecedor. Bueno, yo también soy arquitecta, estoy cerquita de la edad de Mirta, tengo 70, y vengo de la expresión corporal con Patricia Stokoe, danza contemporánea. Bueno, la vida me fue llevando al yoga, igual que Sabrina, soy instructora, y una vez me topé con Feldenkrais. Y en realidad percibí ahí este tema de la comodidad o la incomodidad, ¿no? Ahora como arquitecta, que yo protesto bastante, digo, qué lejos que estamos de la comodidad. Cuando veo que en la ciudad nos vamos amuchando todos, edificio contra edificio, ¿qué es vivir mejor, no? Y hablando con los términos, digamos, de Feldenkrais, que yo no conozco, digamos, el vocabulario teórico, pero podría decir, todas estas personas en qué incomodidad viven que no pueden ver lo que generan en el otro, ¿no? Y por otro lado, la población se adapta a eso pensando que eso es lo mejor. Y es terrible, yo protesto mucho contra ese amontonamiento que no hace que uno pueda, digamos, percibir otras cosas, que es lo mismo que pasa en el cuerpo cuando uno no se conoce, está como apretado, ¿no? Todo el tiempo quise vincular, quise aprender a vincular, digamos, esto del Feldenkrais con la arquitectura. Hermoso, la verdad, muy interesante, muy interesante. Gracias. muchas gracias. Martita, Hola Mirta, hola a todos. Bueno, ¿qué primero tal? agradecerles a quienes lo organizaron, a vos Mirta, y la verdad que me trajiste algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la arquitectura y con lo pedagógico. Yo fui a una escuela donde era un patio, todo baldosa y todo edificio, ¿no? Alrededor. Y mis hijas fueron a una escuela acá pedagógica en Citibel
Claro, construida toda como una especie de alargada, una especie de chorizo y todas las aulas con mucho vidrio y dando a un parque con árboles, bueno, con un contexto de naturaleza, ¿no? Entonces digo que cómo eso también influye, me quedo pensando en esto, ¿no? De lo arquitectónico del edificio y también, bueno, ya la cuestión pedagógica, ¿no? Ellos trabajan sin pupitres, en círculo, nosotros teníamos el pupitre dándole la espalda al compañero, entonces, bueno, cómo esto del edificio y el contexto y el habitar esos espacios, me quedo pensando en eso, así que te agradezco, me trajo todo este movimiento, la charla, gracias. Me alegro. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más, ya vamos llegando al final de este encuentro. Quedan unos ¿Puedo? poquitos minutitos. Sí, Marta. Yo también quisiera Bueno, decir. primero, creo que lo dije al inicio, pero estaba con el micrófono cerrado. Un placer encontrar a Mirta, con la cual trabajé 3 años con el método. Y en un momento, después de un año, en un momento muy difícil, cuando falleció mi esposo, encontré una gran contención y un gran alivio, tal vez, a toda esa situación dolorosa, a través de poder encontrar las cosas que me hacían bien. Y Mirta me ayudó muchísimo, y todas mis compañeras. Y con respecto a la arquitectura, fui relacionando algo que yo siempre tengo presente, que fue para mí una asignatura pendiente, hacer arquitectura, y era fanática de Le Corbusier desde chica, y tuve la suerte de conocer la casa que él diseñó para Curuchet en La Plata, porque era primo de mi padre, y fuimos cuando estaba en obra, y todas las críticas que se sucedían, aún en la familia, a partir de si rampas o escaleras. Y entonces hoy recreé y me aparecieron un montón de cosas que viví en la infancia y bueno, no pensé que las iba a relacionar. Así que bueno, nada, muchas gracias. Fue hermoso escuchar a Mirta, como siempre, y a todo el grupo. Y gracias, Marcos, por hacer de nexo con esto, que los voy a seguir. Con el holosomática no los conocía. Así que bueno, muchas gracias. Fue hermoso. Gracias, Marta. Lindas palabras. Me encanta eso, del nexo. Linda palabra. Eh, ¿Alguien más? Me pareció escuchar a alguien que se abrió un micrófono, pero no sé Creo quién. que Claudia Sepúlveda abrió antes. Ah, ok. Sí, Clau. disculpen, sí, es que estoy en el teléfono, no cacho mucho. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí. Ya, buena. Bueno, nada, también agradecer, unirme a todos los agradecimientos. Qué rico escucharte, Mirta, qué rico escuchar a la Ana, a ti, Marco. Yo quiero compartir, bueno, estoy en un lugar muy especial en este momento, en la casa de unos amigos muy hermosa, y cuando Mirta dice esto de que evoquemos el hábitat, voy a volver a eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el hábitat cuando uno es pequeño, ¿no? En estos primeros años de vida, yo creo que eso es fundamental. Y me trae, después de escucharlas a todas en sus comentarios maravillosos, la responsabilidad enorme que tenemos cuando hacemos ciertas observaciones durante las sesiones de Feldenkrais, porque también tengo el enorme lujo, en realidad, y muy agradecida de ser también profesora de Feldenkrais ahora, gracias. Claro, hacemos observaciones respecto de cómo te sientes, en qué lugar estás, qué evocas, etcétera. Y efectivamente, lo que tú dijiste, Mirta, ese hábitat primero, el que hace sentido, es en el cual nos sentíamos muy a gusto o muy a disgusto, puedo entender ahora, cuando éramos pequeños. Y yo siento que hay cosas que para mí fueron fundamentales y que yo trato de evocar y que fueron tan importantes para mí y que las trato de buscar. Y en este último tiempo que he tenido, evoco una situación personal, ¿no? En que he tenido que cambiarme más o menos rápido de casa, cuando estás de repente a disgusto y te das cuenta que ya no tienes ese olor a pasto, esa situación
del juego, de la cercanía, del barrio, no sé. Cuando no está, la extrañas tanto y si alguien te la dice en un momento y no la tienes, puede generar algo muy duro en un ser humano cuando estás además en una sesión Feldenkrais. Entonces, yo te agradezco porque me traes ese cuidado de nuevo a mis palabras en este momento. Yo afortunadamente ahora estoy en un lugar hermoso y doy las gracias porque todo ha cambiado y estoy en un lugar, estoy feliz. Pero eso, entonces, gracias, porque el hábitat es fundamental y el recuerdo, o sea, ¿dónde se construye el hábitat? Eso, así que bueno, nada, esto da para mucho, pero quiero agradecer. Así es que un placer Gracias a verlos a vos. todos y a todos. Gracias. Gracias, Clau. Un placer haber compartido este momento tan especial para a todos. Gracias, Mirta, por tu tiempo, Erika, Ana y todos los que estuvieron, todos los participantes, colegas. Fue un placer, la verdad, realmente un placer organizar esto con Mirta y llevarlo a cabo. Y bueno, vamos a dejar hoy por aquí, así no nos retrasamos, que ya son y 32, nos pasamos 2 minutos, pero estamos muy en tiempo. Vuelvo a repetir, más tarde les va a estar llegando un mail con la invitación al taller que va a estar dando Mirta en octubre. Para los que quieran inscribirse ya lo pueden hacer. De hecho, pueden aprovechar estas primeras 48 horas con el descuento. Los que están pasando por un mal momento económico pueden optar por esa opción sin preguntas, nadie va a hacer ninguna pregunta, pueden hacerlo tranquilamente y bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros que la idea es sacar una charla con diferentes personas, con diferentes profesionales por mes, así que mientras podamos llevarlo adelante, esto va a seguir sucediendo. Les agradezco mucho por su tiempo y que estén muy bien. Gracias, Mirta, por todo. Chao a Gracias a todos. ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chau. Chao, gracias a todos. Muy interesante. Chao, Gracias, gracias a Mirta, todos. Marcos. Chao, chicos. Ana. Chao, Mirta, gracias. A Chau, ustedes. chao. Chao, chao.